¿Qué tal y bienvenidos a Talkstation, su club de conversación en inglés? El día de hoy vamos con el tercer video sobre causative form y en este video vamos a aprender a cómo agregar complementos adicionales a esta estructura. Si es la primera vez que ven este tema y de pronto lo que les digo no lo entienden del todo, les recomiendo ir a ver los videos anteriores para que así sepan cómo estructurar correctamente causative form. En este video me voy a centrar en cómo agregar complementos a esta estructura, más específicamente cómo agregar adverbios a causative form. Recordamos un poco que causative form nos sirve para hablar de que alguien, directa o indirectamente, provoca que otra persona haga una acción. Es decir, que el sujeto de la oración no va a ser quien realice la acción, sino que va a ser el causante de que alguien más realice dicha acción. Antes de seguir con mi explicación, quisiera responder a una pregunta que me hicieron el otro día, que cuál era la diferencia entre have y get. Realmente no hay ninguna diferencia al uso, es decir, si en causative form podemos usar have, también podemos usar get. Realmente en ese sentido no hay diferencia. Quizá en significado o en intención podrían llegar a ser un poco diferentes, pero donde podemos usar have, podemos usar get. Al menos en causative form, claro está. Prosiguiendo con el tema del video, antes tenemos que tener en cuenta que es un adverbio. Recordemos que un adverbio es una palabra que modifica al verbo en cuanto a ciertos aspectos, como por ejemplo, dónde se realiza el verbo, cuándo se realiza el verbo, con qué frecuencia se realiza el verbo. En inglés hay distintas categorías de adverbios, en este video no voy a profundizar en eso, sino que les voy a decir dónde se colocan en el caso de causative form y cómo pueden ayudarnos a que nuestra expresión sea más completa. Vale pues, pero es mejor que lo veamos en un ejemplo para que nos quede más claro. En este caso, sirviéndonos de la fórmula que ya les he puesto en los videos anteriores, tenemos Gaby, que sería el pronoun or noun, tenemos shall have, la forma adecuada de have o de get, tenemos el object, que es her guitar, o her bass en este caso, disculpen, y tenemos el verb en past participle, que en este caso es tuned. Profesor, pero en este ejemplo no hay ningún adverbio. Para allá vamos. En este caso hay que recordar las posiciones que puede tener un adverbio, que son tres. Al principio de la oración, es decir, antes del sujeto, antes del verbo principal, o en este caso que tenemos un auxiliar, después del auxiliar, antes del verbo principal, en medio de esos dos, o hasta el final de la oración. Esas son las tres posiciones en las que puede ir un adverbio. En este caso, para el ejemplo, yo voy a usar un adverbio de tiempo. Recordemos que un adverbio de tiempo nos indica cuándo se realiza la acción. Bueno, para este ejemplo yo escogí el adverbio tomorrow. Entonces la oración nos queda de la siguiente manera. Gaby shall have her bass tuned tomorrow. En este caso, bastante adecuado ya que shall nos indica futuro. Muy importante si estamos usando adverbios de tiempo que estos sí tienen que corresponder, valga la redundancia, con el tiempo verbal de la oración. Otra cosita, en este caso yo decidí ponerlo al final de la oración, ya que los adverbios de tiempo normalmente se colocan o al principio o al final de la oración. En este caso me pareció más adecuado y sonaba mejor si lo colocaba al final. Hagamos otro ejemplo, esta vez con un adverbio de frecuencia que ocupa una posición diferente. Recordemos que los adverbios de frecuencia se ponen después del verbo principal, excepto si hay un auxiliar. En ese caso se pone primero el auxiliar, después el adverbio de frecuencia y después el verbo. Ya veremos dos ejemplos para que entiendan a lo que me refiero. Y nos queda de esta manera. I usually get my house cleaned. En este caso el adverbio que escogí fue usually, ya que es un adverbio de frecuencia. Y lo que les mencionaba anteriormente, va antes del verbo principal. En causative form el verbo principal siempre va a ser have o get. Y usando esta misma oración les voy a mostrar dónde quedaría el adverbio en caso de usar un auxiliar, digamos como would, que es el que voy a ocupar para este ejemplo. Y nos queda de esta manera. I would usually get my house cleaned. En este caso, cuando hay un verbo que requiere de un auxiliar o que está pegado a un auxiliar, se separa de su auxiliar y el adverbio de frecuencia queda en medio. I would, que es el auxiliar, usually el adverbio de frecuencia y get, que es el verbo principal. El resto de causative form se sigue formando de la misma manera. Ahora pasemos a un ejemplo con el adverbio colocado al principio de la oración. En este caso el adverbio que yo voy a escoger va a ser yesterday. Entonces nuestro causative form ya por intuición sabemos que debe quedar en pasado. Y el ejemplo nos queda de esta manera. Yesterday I had a package delivered. En este caso, como se dan cuenta, yesterday, aunque es un adverbio de tiempo y en el primer ejemplo lo coloqué al final, como les había comentado, también se puede colocar al principio de la oración. Quiero aclararles que si de pronto necesitan usar más de un adverbio en una oración, se puede hacer.
Claro que hay que respetar la posición que cada una de las categorías de adverbio requiere. En este video no me voy a detener a decirles cuáles son las posiciones de cada uno de los tipos de adverbio, pero si quieren un video específicamente sobre ese tema pueden dejarlo abajo en los comentarios. Pero qué mejor forma que ustedes lo vean que con un ejemplo. Entonces aquí tenemos una oración con dos adverbios. Tenemos normally y tenemos every year. Un adverbio de frecuencia y un adverbio de tiempo respectivamente. Y si se dan cuenta, ocupan las posiciones que les había mencionado. Normally, al ser adverbio de frecuencia, está detrás del have o del has en este caso. Y every year está al final de la oración, donde le corresponde estar por ser un adverbio de tiempo. Aunque también podría estar al principio, pero muchas veces se prefiere que esté al final porque se escucha mejor o simplemente porque suena un poco más formal. Entonces el ejemplo nos queda de esta forma. Karen usually has her equipment updated every year. Por último, en esta ocasión no les voy a dejar oraciones de práctica. Únicamente les voy a dejar esta lista de adverbios. Si ustedes quieren pueden usar otros para crear causative form. Si quieren usar de uno en uno para que puedan practicar las posiciones de los adverbios. Y si ya controlan bien este tema, pues incluso usar dos en cada una de sus oraciones de ejemplo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de esta semana. Les recuerdo que si les gustó el video le pueden dar like y se pueden suscribir al canal, así como compartirlo con sus amigos, ya que eso nos ayuda bastante. También si desean tomar clase con nosotros, ya sea grupal o particular, pueden ponerse en contacto a través de la página de Facebook o del correo que estará en la descripción. Y si desean apoyarnos, pueden hacerlo a través de PayPal o de Patreon. Esas contribuciones nos ayudarían mucho a hacer más videos para ustedes. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video.